Bueno, vamos a resolver este circuito que es tomado del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isádico. Este es un circuito, un ejercicio que busca que se calculen los voltajes del capacitor 1 y del capacitor 2. Hay que tener en cuenta que la fuente de voltaje es una fuente de voltaje DC. Esto es importante porque los capacitores, cuando la fuente de voltaje es DC, entonces ellos actúan como un circuito abierto. Siendo así, voy a primero calcular el voltaje en el circuito. Como decía, circuito abierto. Entonces eso implica que la corriente a través del capacitor, cualquiera de los dos capacitores, la corriente va a ser igual a 0, porque son un circuito abierto, que no circula corriente. Siendo así, para calcular el voltaje en el capacitor 2, yo voy a utilizar aquí como referencia este voltaje Vx. Ahora, para poner ese voltaje Vx en función de los elementos del circuito, yo puedo coger este camino a través de la resistencia 1 y de la fuente de voltaje, y sencillamente puedo decir que el voltaje en la fuente más el voltaje en la resistencia 1 es igual a ese valor Vx. Ahora, también podría representar ese valor Vx en función de elementos del circuito utilizando este otro camino. Si utilizo ese otro camino, entonces yo podré decir que el voltaje X va a ser igual al voltaje en la resistencia 4 más el voltaje en el capacitor 2. Pero dense cuenta una cosa, el voltaje en la resistencia 4 es la corriente por la resistencia. Sin embargo, esta corriente es la misma corriente que está circulando por el capacitor 2, o sea, 0. Como esta corriente es 0, entonces este voltaje es 0. Consecuencia de eso, podemos decir que el voltaje en el capacitor 2 va a ser el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia 1. Ahora bien, para calcular el voltaje en la resistencia 1 hay que darse cuenta de una cosa. Hacia la derecha del circuito, hacia acá, ya es claro que no circula corriente. Por lo tanto, la corriente solo tiene un camino por el cual circular, que es a través de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Siendo así, entonces yo tengo un circuito en serie con 3 resistencias. Y si me interesa el voltaje de la resistencia 1, yo puedo decir que el voltaje de la resistencia 1 no es más que el voltaje de la fuente por la resistencia 1 dividido resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, que son las 3 resistencias que están en serie. Esto se conoce como divisor de tensión. Entonces ya luego, teniendo en cuenta que tenemos los valores, podremos decir que el voltaje en el capacitor 2 no es más que los 60 voltios de la fuente de voltaje más otra vez los 60 voltios por la resistencia 1, que son 20 ohmios, dividido 20 ohmios de la resistencia 1 más 10 ohmios de la resistencia 2 más 30 ohmios de la resistencia 3. Teniendo ya esos valores, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una hoja de cálculo de LibreOffice para poder calcular estos valores. Entonces ya lo tengo escrito, nada más es decir 60 sumado 60 por 20 dividido entre 20 más 10 más 30, cierro paréntesis, y eso me da, normalmente hay que ponerle el signo igual para que calcule la fórmula, y si se dan cuenta eso está dando 8 por 10 a la 1. Eso implica que yo puedo, esta comita la corro un paso a la derecha, lo que implica que esto le resto 1, o sea 80 por 10 a la 0. Conclusión, el voltaje en el capacitor 2 no va a ser más que 80 voltios.
resultado de este análisis que acabamos de hacer aquí, que es muy relevante. Por otro lado, para calcular el voltaje en el capacitor 1, dense cuenta que el capacitor 1 está en paralelo con la resistencia 3 y que, como ya habíamos dicho, la resistencia 4 no tiene ninguna influencia en el circuito, dado que su corriente es 0 y pues la corriente hacia el capacitor 1 es 0. Entonces es como si yo tuviese R1, R2 y R3 en serie. Por lo tanto, calcular el voltaje en el capacitor 1 es lo mismo que calcular el voltaje en la resistencia 3, y eso es un divisor de tensión. Por lo tanto, yo puedo decir que eso es el voltaje de la fuente por la resistencia 3 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto es 60 voltios multiplicado 30 ohmios de la resistencia 3 dividido, igual que lo dijimos ahorita, 20 ohmios más 10 ohmios más 30 ohmios. De nuevo, vamos a regresar a la hoja de cálculo de LibreOffice y vamos a hacer este cálculo. Entonces serían 60 por 30 dividido 20 más 10 más 30, lo cual nos da 3 por 10 a la 1, o sea 30. Entonces el voltaje en el capacitor 1 va a ser igual a 30 voltios. Y aquí hemos resuelto entonces este circuito, es un circuito del sádico sobre capacitores, y ahí está resuelto el circuito.